destrucción está tan cerca y tan cerca. Sin embargo, estamos al borde de la autodestrucción porque nos hemos permitido decir que Dios es pasado o futuro, o aquí o allá, pero nunca lo suficientemente cerca como para hacer esa aplicación práctica para la curación de nuestras almas. Estamos en un momento de la mayor revolución jamás conocida. No se necesita una gran percepción para leer la escritura en la pared de los eventos en esta y todas las naciones. Leemos las noticias, miramos aquí, miramos allí, y hay días que preferiríamos no mirar. Pensamos en el tiempo antes de que los rayos se transformaran en electricidad o antes de que Einstein dividiera el átomo y nos diera la fórmula E igual a mc². Decimos que esas fueron las edades oscuras. Pero hoy no sabemos más sobre el rayo de Dios aprisionado dentro de nosotros que lo que se sabía hace siglos sobre las fuerzas físicas más básicas. La falta de armonía en el interior da como resultado el caos exterior. Y sin embargo decimos, ¿qué puedo hacer? No tiene sentido mirar más allá de mis intereses personales porque de todos modos, no puedo hacer nada. Todos sentimos algo inminente. La gente está en un estado de pánico a niveles subconscientes. Y ese pánico se manifiesta en guerras por la faz de la tierra a medida que se abre un poco la válvula de la olla a presión del subconsciente. Sale, como la caja de Pandora, el fracaso para resolver los componentes internos del ser. Hay fuerzas espirituales dentro de nosotros, dentro de cada átomo y célula, hay un miedo muy profundo, un miedo a algo que el alma conoce en niveles subconscientes pero que no puede enfrentar en la mente consciente. Es un miedo a los acontecimientos venideros. Tememos sacar de la penumbra de un antiguo recuerdo la conciencia del alma de un pasado impactante y de un futuro aún más impactante. Y debido a que no permitimos que salga a la superficie, tenemos una nación de insomnio, trastornos mentales y emocionales, insuficiencia cardíaca y enfermedades terminales. El siguiente período de 2000 años, marcado por la venida del avatar Jesucristo, fue la dispensación de Piscis, cuyo objetivo era darnos la comprensión de Dios como Hijo. Y así, a través de la reencarnación, vida tras vida, estábamos destinados a adquirir la conciencia de Dios Padre y Dios Hijo, el fuego de nuestro corazón. Si descubriéramos cuáles son estas fuerzas, sabríamos cómo el calor ferviente y candente del amor meditativo puede reventar ese átomo del ser y liberar la energía que ha enmarcado los mundos, que ha creado y descreado el vacío. Puede comenzar una revolución de la luz, y puede hacer de la inminente era de Acuario una verdadera era de paz e iluminación. La era de Acuario es el momento de comprender la energía y su conquista en el tiempo y el espacio a través de la polaridad perfecta de los principios masculino y femenino del universo, espíritu, cielo, materia, tierra. Las lenguas repartidas, de fuego que se asentaron sobre cada uno de los discípulos el día de Pentecostés son estas llamas gemelas del Dios Padre Madre que nos dan el impacto, la energía, el control del flujo creativo. Este descenso del Espíritu Santo es una fuerza tremenda. Es un amor intenso. Y esta acción de amor es transmutadora, es decir, cuando esta energía fluye a través de nosotros, es capaz de recrearnos a la imagen del yo real. Ahora que sentimos los vientos de la era de Acuario, encontramos la energía del Espíritu Santo sobre nosotros de muchas maneras. Nuevos sonidos, nuevos ritmos, nueva ciencia, nueva tecnología y, sobre todo, una nueva libertad. Los ciclos de la autoconciencia de Dios se mueven en períodos de 2000 años. En cada ciclo de 2000 años, hay un amanecer de una gran luz. En la era de Aries, la tradición judaica nos enseñó a entender a Dios Padre, el Dios personal individualizado en lo que Moisés experimentó como el yo soy el que soy.
Así como Jesús se mantuvo como la puerta abierta para el logro de la conciencia de Cristo en el ciclo de Piscis de 2000 años, el maestro de Acuario Saint Germain viene hoy para iniciarnos en el camino de la liberación del alma a través del fuego sagrado del Espíritu Santo, que llamamos la llama violeta. Saint Germain vivió para hacernos libres. Eso, en una frase, resume las muchas encarnaciones de Saint Germain. Aunque ha jugado muchos papeles, en cada vida ha traído al Cristo, luz en profecía y la alquimia de la libertad para liberar a la gente de la tierra. Se destaca como maestro del séptimo rayo y la era. Él viene a iniciarnos en el don de profecía y el don de obrar milagros, para que podamos prever por el espíritu de los profetas lo que viene sobre nosotros y cambiar el rumbo por la llama violeta milagrosa. 1. Saint Germain, alquimista, adepto y visionario. Hace más de 50.000 años, una civilización de la Edad de Oro prosperó en un país fértil con un clima semitropical donde ahora se encuentra el desierto del Sahara. Estaba lleno de gran paz, felicidad y prosperidad, y gobernado con suprema justicia y sabiduría, por este mismo Saint Germain, el maestro ascendido Saint Germain, porque su sabio gobernante les había trazado en un gran mural en el centro de la ciudad capital, la ciudad del sol, su historia cósmica, para que no olvidaran la fuente de donde habían venido ni su razón de ser, para convertirse en centros solares, en esta galaxia distante que ahora llaman hogar, extensiones de la ley del uno. Porque eran parte de un universo en expansión, y su sentido de comedida con el uno sustentaba una cognición siempre presente del yo soy el que yo soy. Saint Germain fue un maestro de la sabiduría antigua y del conocimiento de las esferas de la materia. Gobernó por luz cada ámbito de la vida. Su imperio alcanzó una altura de belleza, simetría y perfección insuperable en la octava física. Verdaderamente, los patrones celestiales fueron representados en el cáliz de cristal de la tierra. Y la vida elemental sirvió para mantener la pureza de los cuadrantes de la materia. La mayoría de sus súbditos conservaron el uso pleno y consciente de la sabiduría y el poder de Dios. Poseían habilidades que hoy parecerían sobrehumanas o milagrosas. Sabían que eran extensiones del sol central, corrientes de vida que salían del gran centro del cosmos espíritu-materia. El pueblo consideraba a su jerarca como la más alta expresión de Dios a quien deseaban emular, y grande era su amor por su presencia. Él era la encarnación del arquetipo de la cristeidad universal para esa dispensación, a quien podían considerar como el estándar para su propia divinidad emergente. Guy W. Ballard, bajo el seudónimo de Godfrey Ray King, narrado en Umbeylet, una antigua civilización de la Edad de Oro, Misterios, un viaje del alma en el que Saint Germain lo condujo a través del registro acásico de esta civilización y su declive. Así, el gobernante fue instruido por un consejo cósmico que debía retirarse de su imperio y de su amado pueblo. De ahora en adelante, su karma sería su gurú y legislador, y el libre albedrío determinaría qué de su legado de luz retendrían, si es que retendrían alguno. Mientras bebían de la llama del viviente más alto, sabían que nunca podrían olvidar por completo la chispa divina del ser divino interior. Esta protección del alma, otorgada a ellos a través del siempre agradecido corazón de Saint Germain, se mantendría a lo largo de los siglos hasta que una vez más se encontraran en una civilización donde los ciclos cósmicos habían cambiado y se les daría el pleno conocimiento para perseguir la divinidad. Unión, esta vez nunca más para salir de la ciudad dorada del sol. Ahora habló un maestro cósmico del gran silencio. Su mensaje fue transmitido desde el salón de banquetes a todo el reino. El ser resplandeciente, que se identificó únicamente por la palabra victoria escrita en su frente, trajo una advertencia de la crisis que se avecinaba,
reprendió a la gente por su ingratitud y negligencia hacia su gran fuente divina, y les recordó el antiguo mandato de obedecer la ley del uno amor. Entonces les dio la siguiente profecía. Saint Germain le explicó que, como en todas las épocas pasadas, hubo una parte de la gente que se interesó más en los placeres temporales de los sentidos que en el plan creativo más amplio del gran ser divino. Esto hizo que perdieran la conciencia del poder de Dios en toda la tierra hasta que permaneció activo en poco más que en la ciudad, capital, misma. Los gobernantes se dieron cuenta de que debían retirarse y dejar que la gente aprendiera, a través de la dura experiencia, que toda su felicidad y bien provenían de la adoración al Dios interior, y que debían volver a la luz si querían ser felices. De acuerdo con el plan, el rey celebró un gran banquete en la sala de las joyas de su palacio, con la asistencia de sus consejeros y servidores públicos. Tras la cena, que había sido totalmente precipitada, a la derecha de cada uno de los 576 invitados apareció una copa de cristal llena de pura esencia electrónica. Era la copa de la comunión de Saint Germain, quien, con el manto y el cetro de los antiguos sacerdotes, reyes, dio de su propia esencia luminosa a aquellos que habían servido fielmente al reino para la gloria de Dios. De su karma, el objetivo de sus encarnaciones que se extienden desde la civilización de la Edad de Oro, del Sahara hasta la hora final de su vida como Francis Bacon, fue siempre liberar a los hijos de la luz, especialmente a aquellos que en su descuido en el manejo de los principios ardientes de la ley habían sido abandonados a sus propios dispositivos kármicos, en cuyos vicios a menudo estaban atados. Su objetivo era ver el cumplimiento de su oración ofrecida en el banquete final de su reinado. A medida que estudiemos la historia de la corriente de vida de Saint Germain, veremos que, una y otra vez, el maestro y su manera de dominar a Dios han sido rechazados por aquellos mismos a quienes buscó ayudar. No obstante que sus dones de luz, vida y amor, frutos de su adepto dado gratuitamente, sus hazañas alquímicas, elixir de juventud, invenciones y pronósticos han sido bien recibidos. Un príncipe visitando tus fronteras entrará en esta ciudad buscando a la hija de vuestro rey. Estarás bajo el gobierno de este príncipe, pero el reconocimiento de tu error será inútil. De nada puede servir, porque la familia real será atraída a la protección y cuidado de aquellos cuyo poder y autoridad son de Dios, y contra quienes ningún deseo humano puede prevalecer jamás. Estos son los grandes maestros ascendidos de luz de la ciudad etérica, dorada sobre esta tierra. Aquí morarán tu soberano y sus amados hijos por un ciclo de tiempo, como el sumo sacerdote del templo de la llama violeta en el continente de Atlantis. Si deben tener la experiencia que consume y quema la escoria y las nubes del yo exterior, entonces tú sosténlos y finalmente sácalos en tu eterna perfección. Te invoco, tú creador del universo, tú supremo Dios omnipotente. El rey y sus hijos se retiraron 7 días después. El príncipe llegó al día siguiente y se hizo cargo sin oposición. El templo de la llama violeta en Atlantis. Hace 13.000 años, Saint Germain sostuvo con sus invocaciones y su cuerpo causal una columna de fuego, una fuente de llama violeta cantarina, que magnetizó a la gente de cerca y de lejos para liberarlos de toda condición vinculante de cuerpo, mente y alma. Esto lo lograron, por esfuerzo propio a través de la ofrenda de invocaciones y la práctica de rituales de séptimo rayo al fuego sagrado. El templo estaba construido con un magnífico mármol que variaba en tonalidades desde el blanco brillante, salpicado de vetas violetas y púrpuras, hasta tonos más profundos del espectro del séptimo rayo. El núcleo central del templo era una gran sala circular revestida de mármol violeta hielo sobre un rico suelo de mármol púrpura.
con 3 pisos de altura. Estaba situado en medio de un complejo de áreas adyacentes para el culto y las diversas funciones de los sacerdotes y sacerdotisas que atendían a la llama y transmitían su voz de luz y profecía al pueblo. Los que oficiaban en este altar eran instruidos en el sacerdocio universal de la orden de Melquisedec en el retiro del arcángel Zadkiel, el templo de la purificación, en la localidad de las Indias Occidentales, de pie sobre una plataforma de derechos humanos básicos para un público responsable, razonador, educado en los principios de libertad e igualdad de oportunidades para todos. Siempre nos ha enseñado a abrazar nuestro derecho divino inalienable de vivir la vida de acuerdo con nuestra más alta concepción de Dios. Porque el Maestro ha dicho que ningún derecho, por simple o básico que sea, puede estar seguro por mucho tiempo sin el apoyo de las gracias espirituales y la ley divina que inculca una rectitud compasiva en el ejercicio de las mismas. Una barandilla circular de mármol intrincadamente tallada encerraba el santuario, donde los suplicantes se arrodillaban en adoración a la llama de Dios, visible para algunos como una llama violeta física, para otros como una luz ultravioleta, y para otros nada, aunque las poderosas vibraciones curativas eran innegables. A través de las alturas y profundidades de las eras que siguieron, Saint-Germain ha utilizado ingeniosamente el impulso de séptimo rayo de su cuerpo causal para asegurar la libertad de los guardianes de la llama que han mantenido vivas las carbones del altar de la llama violeta de su templo Atlante. Ha exaltado y ejemplificado la libertad de la mente y el espíritu, dotando a las 4 libertades sagradas de una identidad propia. Ha defendido nuestra libertad de la interferencia estatal, los tribunales canguro o el ridículo popular en asuntos que van desde la investigación científica hasta las artes curativas y la búsqueda espiritual. El profeta Samuel, volviendo a la escena del karma de su pueblo como Samuel, profeta del Señor y juez de las 12 tribus de Israel, c. 1050 a.C., Saint-Germain fue el mensajero de la liberación de Dios de la simiente de Abraham de la esclavitud de los corruptos sacerdotes, de los hijos de Eli, y de los filisteos por quienes habían sido derrotados. Con el signo especial de la rosa azul de Sirio en su corazón, Samuel entregó a los israelitas recalcitrantes una profecía paralela a sus discursos del siglo XX, ambas inextricablemente vinculadas con los pactos de Dios sobre el karma, el libre albedrío y la gracia. Vemos, entonces, en cada una de las encarnaciones de Saint-Germain que está presente la cualidad de la alquimia, una transmisión del poder divino. Así, ordenado como instrumento del Señor, Samuel transfirió su fuego sagrado en la unción de David y lo retiró científicamente del rey Saúl cuando el Señor lo rechazó, para que no fuera rey sobre Israel. Si os volvéis a Jehová de todo vuestro corazón, quitad de en medio de vosotros los dioses extraños y a Astarot, y preparad vuestros corazones a Jehová, y servidlo solo a él, y él os librará de la mano de los filisteos. Más tarde, cuando el rey Saúl desobedeció a Dios, Samuel liberó al pueblo de su tiranía al ungir rey a David. Samuel ungiendo a David, de Antonio González Velázquez. Cuando el desobediente rey Saúl rechazó la palabra del Señor y el Señor lo rechazó, para que no fuera rey, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como iniquidad e idolatría la obstinación, el Señor envió a Samuel a la casa de Isaí en Belén, para ungir al pastorcito David, el más joven de los hijos de Isaí, para ser rey de Israel. 1 Samuel 15, 16. Fiel al hilo de la profecía que corre a lo largo de su vida, Saint-Germain fue San José, del linaje del rey David, hijo de Isaí, vaso escogido del Espíritu Santo, Padre de Jesús. En cumplimiento de la palabra del Señor a Isaías, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago brotará de sus raíces.
cuadrado. San José, la visión de San José, Philippi de Champagne. Cuando se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Mateo 2:13 de la mañana, 14. Este signo inequívoco del adepto de séptimo rayo, a menudo con atuendo humilde, también estuvo presente como el poder del Espíritu Santo para la conversión de las almas y el control de las fuerzas naturales en su vida, como San Albano del siglo III, primer mártir de los británicos islas. Albano fue un soldado romano que escondió a un sacerdote fugitivo, fue convertido por él y luego condenado a muerte por disfrazarse de sacerdote y permitirle escapar. Una gran multitud se reunió para presenciar su ejecución, demasiados para pasar por el angosto puente que se debe cruzar. Alban oró y el río se separó, después de lo cual su verdugo, convertido, suplicó morir en lugar de Alban. Su pedido fue denegado y ese día fue decapitado, junto al santo. He aquí, el ángel del Señor se apareció a José en un sueño, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para destruirlo. San Albán, primer mártir británico. St. Alban, Evesham, Iglesia de Todos los Santos, Lincoln, Reino Unido. Como el muy honrado director de la Academia de Platón en Atenas, Proclo basó su filosofía en el principio de que solo hay una realidad verdadera, el uno, que es Dios, o la deidad, la meta final de todos los esfuerzos de la vida. El filósofo dijo, más allá de todos los cuerpos está la esencia del alma, y más allá de todas las almas, la naturaleza intelectual, y más allá de todas las existencias intelectuales, el uno, al cubo. A lo largo de sus encarnaciones, Saint-Germain demostró una tremenda amplitud de conocimiento en la mente de Dios. No era sorprendente el rango de conciencia de su alumno. Sus escritos se extendieron a casi todos los departamentos de aprendizaje. Procluso que su iluminación y filosofía venían de lo alto. De hecho, él creía ser alguien a través de quien la revelación divina llegaba a la humanidad. No parecía estar sin inspiración divina. Su discípulo, el primer mártir de Gran Bretaña, Alban, ha sido reverenciado por la gente de las islas desde su muerte en el año 303 después de Cristo, como escribe el reverendo Alban Butler en su obra Vidas de los Padres, Mártires y otros santos principales. St. Alban como su glorioso protomártir y poderoso patrón ante Dios, y reconoció muchos grandes favores recibidos de Dios por su intercesión. Pero Saint-Germain no siempre fue contado en las filas de la Iglesia. Luchó contra la tiranía donde quiera que la encontró, incluso en la falsa doctrina cristiana. Como maestro principal detrás de los neoplatónicos, Saint-Germain fue la inspiración interna del filósofo griego Proclo, 410 a 485 deciculombios. Reveló la vida anterior de su alumno como filósofo pitagórico, y también le mostró a Proclo la farsa del cristianismo de Constantino, y el valor del camino del individualismo, que conduce a la individualización de la llama de Dios, que los cristianos llamaron paganismo, dando forma a la filosofía de la civilización occidental. Saint-Germain era Merlín, la figura inolvidable, de alguna manera irrecuperable, que acecha en las brumas de Inglaterra, a punto de dar un paso al frente en cualquier momento para ofrecernos una copa de elixir chispeante. Él, el viejo, que conoce los secretos de la juventud y la alquimia, que trazó las estrellas en Stonehenge, y movió una piedra o dos, según dicen, con sus poderes mágicos, que no sorprendería a nadie si apareciera de repente en Broadway, escenario o en los bosques de Yellowstone, o al lado de uno en cualquier carretera en cualquier lugar. Marinus escribió, porque él produjo de su sabia boca palabras similares a la nieve más espesa que cae,
de modo que sus ojos emitían un resplandor brillante, y el resto de su semblante participaba de la iluminación divina. Y, así, Saint-Germain, vestido de blanco, zapatillas enjolladas y cinturón que emitía estrellas de fuego desde mundos lejanos, era el maestro misterioso que sonreía más allá del velo, reflejando las imágenes de su mente en el alma del último de los grandes filósofos neoplatónicos, Esmerejón, Merlín con el infante Arthur, por N.C. Wyatt, porque Saint-Germain es Merlín. Merlín nunca nos ha dejado, su espíritu encanta las edades, nos hace sentir tan raros y únicos como sus adornos de diamantes y amatistas. Era el siglo V, en medio del caos dejado por la lenta muerte del Imperio Romano, un rey se levantó para unir una tierra dividida por jefes en guerra y desgarrada por invasores sajones. A su lado estaba el mismo anciano, mitad sacerdote druida, mitad santo cristiano, vidente, mago, consejero, amigo, que guió al rey a través de 12 batallas, para unir un reino y establecer una ventana de paz. En algún momento, el espíritu de Merlín pasó por una catarsis. La escena era de una feroz batalla, dice la leyenda. Mientras presenciaba la carnicería, le sobrevino la locura de ver todo a la vez el pasado, el presente y el futuro, tan peculiar del linaje de los profetas. Huyó al bosque para vivir como un hombre salvaje, y un día, mientras estaba sentado bajo un árbol, comenzó a pronunciar profecías sobre el futuro de Gales. Merlín fue el espíritu guía del rey Arturo incluso antes de su nacimiento. Cuentan las leyendas que a cambio de concertar la unión de Uther Pendragon e Igerne de Cornualles, Merlín exigió tener el niño que nacería, Arturo. Merlín hizo que aparecieran la espada y la piedra en el cementerio de la Catedral de Canterbury. Mediante la prueba de la espada, que representa el poder del alma que está libre de la esclavitud del apego a las cosas materiales simbolizadas por la piedra y el yunque, Arturo demostró su realeza. A partir de entonces, Merlín permaneció al lado de Arturo como consejero y amigo. Merlín es la presencia insustituible, un vórtice zumbante sobre cuya ciencia, leyendas y fatal romance se ha entrelazado la civilización occidental. Me sacaron de mi verdadero yo, dijo. Yo era como un espíritu y conocía la historia de personas del pasado y podía predecir el futuro. Conocí entonces los secretos de la naturaleza, el vuelo de los pájaros, las estrellas errantes y la forma en que los peces se deslizan, y tanto sus declaraciones proféticas como sus poderes mágicos servían a un fin, la creación de un reino unido de las tribus de los antiguos britanos. Su omnipresencia se recuerda en un antiguo nombre celta para Gran Bretaña, Clas Mirdin, que significa recinto de Merlín. El rey Arturo recibiendo la espada Excalibur, por N.C. Wyatt, pero mientras Camelot, la rosa de Inglaterra, brotaba y florecía, la belladona se enroscaba en sus raíces. La brujería, la intriga y la traición destruyeron Camelot, no el amor de Lanzarote y Ginebra como sugiere la descripción misógina de Sir Thomas Malory. Por desgracia, el mito que sembró ha oscurecido a los verdaderos culpables durante estos largos siglos. Fue el hijo bastardo del rey Modred y su media hermana Margaucy quien, con Morgana Le Fay y un círculo de hechiceras parecidas y caballeros negros, se propusieron robar la corona, encarcelar a la reina y destruir por un tiempo los lazos de un amor que como estos, del camino de la mano izquierda, nunca habían conocido ni podrían, una realidad que todas sus voluntades, guerras y encantamientos no podían tocar. Al asesorar y ayudar a Arturo a establecer su reinado, Merlín buscó hacer de Gran Bretaña una fortaleza contra la ignorancia y la superstición donde el logro de Cristo pudiera florecer, y la devoción al Uno pudiera prosperar en la búsqueda del Santo Grial.
Sus esfuerzos en este suelo iban a dar sus frutos en el siglo XIX cuando las Islas Británicas se convirtieron en el lugar donde la iniciativa individual y la industria pudieron prosperar como nunca antes en 12.000 años. El joven rey Arturo una vez habría muerto por la espada del poderoso Pellinor si Merlín no hubiera aparecido y lanzado un encantamiento sobre el caballero. Debido a que la espada de Arturo se partió en dos durante esa feroz justa, Merlín y Arturo cabalgaron hacia el lago, donde milagrosamente vieron surgir del agua el brazo de la dama del lago que sostenía la magnífica espada Excalibur. Algunos dicen que todavía duerme, pero subestiman enormemente el espíritu resistente del sabio. Regresó a la Inglaterra del siglo XIII disfrazado de Roger Bacon, c. 1214 a 1294. Vuelve a entrar Merlín, científico, filósofo, monje, alquimista y profeta, para avanzar en su misión de sentar las bases científicas para la era de Acuario que su alma algún día debería patrocinar. Sin embargo, así como Saint-Germain nos dice hoy en su obra Saint-Germain sobre la alquimia que los milagros son forjados por la aplicación precisa de las leyes universales. Roger Bacon pretendía que sus profecías demostraran que las máquinas voladoras y los aparatos mágicos eran productos del empleo de la energía natural, ley que los hombres descifrarían con el tiempo. Así fue con un corazón apesadumbrado y el espíritu de un profeta que ha visto visiones de tragedia y desolación, alegrías fugaces y la angustia penetrante de la retribución kármica superada sin cesar, que Merlín entró en la escena de su propio desenlace, para ser atado en hechizos de su propia narración por la tonta y astuta Vivian, y dormir. Sí, errar es humano, pero suspirar por la llama gemela que no existe es el destino de muchos caballeros errantes, reyes o profetas solitarios que tal vez deberían haber desaparecido entre las nieblas antes que sufrir una triste ignominia por su pueblo. Roger Bacon y el amanecer de la ciencia. ¿De dónde creía Bacon que derivaba su asombrosa conciencia? El verdadero conocimiento no surge de la autoridad de otros, ni de una lealtad ciega a dogmas anticuados, dijo. Dos de sus biógrafos escriben que creía que el conocimiento es una experiencia muy personal, una luz que se comunica solo a la intimidad más íntima del individuo a través de los canales imparciales de todo conocimiento y de todo pensamiento, y Roger Bacon, de Howard Pyle, al ingresar a la Orden Franciscana de Frailes Menores, dijo: conduciré mis experimentos sobre las fuerzas magnéticas de la piedra imán en el mismo santuario, donde mi colega científico, St. Francis, realizó sus experimentos sobre las fuerzas magnéticas del amor. Pero la visión científica y filosófica mundial del fraile, sus audaces ataques a los teólogos de su época y su estudio de la alquimia, la astrología y la magia lo llevaron a ser acusado de herejías y novedades, por lo que fue encarcelado en 1278 por sus compañeros franciscanos. Lo mantuvieron en confinamiento solitario durante 14 años, lo liberaron poco antes de su muerte. Aunque el reloj de esta vida se agotó y su cuerpo se rompió, sabía que sus esfuerzos no dejarían de tener un impacto en el futuro. Y así Bacon, que había sido profesor en Oxford y en la Universidad de París, decidió separarse a sí mismo y a sus pensamientos de los residentes de la academia, que posaban y postulaban. Buscaría y encontraría su ciencia en su religión. El monje científico en su estudio, rodeado de la sabiduría oculta y científica recopilada de todas las épocas, desde la llave de Salomón, que se suponía contenía las fórmulas mágicas de los reyes hebreos, hasta el canon de la medicina del médico persa Avicena, hasta las obras sobre filosofía griega.
La siguiente profecía que dio a sus alumnos muestra los grandes y revolucionarios ideales del espíritu indomable de esta llama viva de la libertad, el portavoz inmortal de nuestras libertades científicas, religiosas y políticas. Creo que la humanidad aceptará como axioma de su conducta el principio por el cual he puesto mi vida, el derecho a investigar. Es el credo de los hombres libres, esta oportunidad de probar, este privilegio de errar, este coraje de experimentar de nuevo. Nosotros, los científicos del espíritu humano, experimentaremos, siempre experimentaremos, a través de siglos de prueba y error, a través de agonías de investigación. Experimentemos con leyes y costumbres, con sistemas monetarios y gobiernos, hasta trazar el único rumbo verdadero, hasta que encontremos la majestuosidad de nuestra órbita adecuada como los planetas de arriba han encontrado la suya. Y, entonces, por fin, nos moveremos todos juntos en la armonía de nuestras esferas bajo el gran impulso de una única creación, una unidad, un sistema, un diseño. Para establecer esta libertad sobre la Tierra, la corriente de vida de Saint-Germain dio otro giro, como Cristóbal Colón, 1451 a 1506. Pero más de 2 siglos antes de que Colón zarpara, Roger Bacon había preparado el escenario para el viaje de los 3 barcos y el descubrimiento del Nuevo Mundo cuando afirmó en su Opus Majus que el mar entre el final de España en el oeste y el principio de la India en el este es navegable en muy pocos días y el viento es favorable. Cuadrado. Colón creía que Dios lo había hecho para ser el mensajero del cielo nuevo y de la tierra nueva de la que habló en el Apocalipsis de San Pablo. Juan, después de haber hablado de ello por boca de Isaías, al cubo, su visión se remontaba hasta el antiguo Israel, quizás incluso más allá. Porque al descubrir el Nuevo Mundo, Colón creyó que él era el instrumento, aunque la declaración era incorrecta en el sentido de que la tierra al oeste de España no era la India, fue fundamental en el descubrimiento de Colón. El cardenal Pierre Dailly lo copió en su Imago Mundi sin señalar la autoría de Bacon. Colón leyó su trabajo y citó el pasaje en una carta de 1498 al rey Fernando y la reina Isabel, diciendo que su viaje de 1492 se había inspirado en parte en esta declaración visionaria. La profecía del Nuevo Mundo. Pasaron 22 siglos antes de que ocurriera algo visible que pareciera ser el cumplimiento de esta profecía. Pero a fines del siglo XV, Cristóbal Colón se estaba preparando silenciosamente para preparar el escenario para el cumplimiento de esta profecía, seguro de que había sido elegido divinamente para su misión. Estudió a los profetas bíblicos, escribiendo pasajes relacionados con su misión en un libro de su propia creación titulado Las Profecías o las Profecías. En su forma completa, el libro de las profecías sobre el descubrimiento de las Indias y la recuperación de Jerusalén, aunque el punto rara vez se enfatiza, es un hecho tan arraigado en la historia que incluso la Enciclopedia Británica dice inequívocamente que Colón descubrió América por profecía y no por astronomía, y mediante el cual Dios, como Isaías registró alrededor del año 732 a.C., recobrará el remanente de su pueblo, y reunirá a los desterrados de Israel, y juntará a los dispersos de Judá de los 4 ángulos de la tierra, y retrato de un hombre, supuestamente Cristóbal Colón, de Sebastiano del Piombo. En la realización de esta empresa de las Indias, escribió a los reyes Fernando e Isabel. En 1502, ni la razón, ni las matemáticas, ni los mapas me sirvieron de nada. Se cumplieron plenamente las palabras de Isaías. Se refería a Isaías 11:10 de la mañana menos 12. Como Francis Bacon, 1561 a 1626,
la mente más grande que ha producido Occidente. Sus múltiples logros en todos los campos catapultaron al mundo a un escenario preparado para los hijos de Acuario. En esta vida era libre de llevar a término el trabajo que había comenzado como Roger Bacon. Colón ha sido visto como una figura fundamental en la historia, el hombre que inició la era moderna. Su descubrimiento unificó al mundo y puso en marcha el proceso de integración global. El descubrimiento del Nuevo Mundo transformó el Viejo Mundo, preparando el escenario para una nueva era. Así vemos que, vida tras vida, Saint-Germain, si su mente externa era continuamente consciente de ello, no lo sabemos, estaba recreando ese camino dorado hacia el sol, un destino que completa el círculo para adorar la presencia de Dios y restablecer un perdido dorado. Años. Sir Francis Bacon, científico, estadista, poeta. El ingenio insuperable de esta alma inmortal, este filósofo, rey, este sacerdote, científico, fácilmente podría haber mantenido su humor con el obstinado lema extraído de los tiranos, las torturas y la tragedia. Si te vencieron en una vida, regresa y golpéalos en otra. El siguiente, podría pintar su mente, escribió el afamado miniaturista Nicholas Hilliard en el borde de su retrato de Francis Bacon a los 18 años. Estudió Derecho y pasó 3 años en la corte de Francia. Su siguiente paso fue ser nada menos audaz que la iluminación universal. La gran instauración, restauración después de la decadencia, la caducidad o el deterioro, fue su fórmula para cambiar el mundo entero. Concebido por primera vez cuando Bacon era un niño de 12 o 13 años y luego cristalizado en 1607 en su libro del mismo nombre, de hecho, lanzó el Renacimiento inglés con la ayuda de la tierna y cariñosa persona de Francis. A lo largo de los años, reunió a su alrededor a un grupo de hombres brillantes que fueron responsables, entre otras cosas, de casi toda la literatura isabelina: Ben Jonson, John Davies, George Herbert, John Selden, Edmund Spencer, Sir Walter Raleigh, Gabriel Harvey, Robert Greene, Sir Philip Sidney. Francis Bacon es conocido como el padre del razonamiento inductivo y el método científico, los cuales, más que cualquier otra contribución, son los responsables de la era de la tecnología, en la que ahora vivimos. Sabía de antemano que solo la ciencia aplicada podría liberar a las masas de la miseria humana y la monotonía de la pura supervivencia para que pudieran buscar una espiritualidad superior que alguna vez conocieron. Por lo tanto, la ciencia y la tecnología fueron esenciales para el plan de Saint-Germain para la liberación de sus portadores de luz y, a través de ellos, de toda la humanidad. Los estudiosos han notado las similitudes entre los pensamientos de los dos filósofos e incluso entre Opus Majus de Roger Bacon y De Augmentis y Novum Organum de Francis Bacon. Esto se hace aún más sorprendente por el hecho de que el Opus de Roger nunca se publicó durante su vida, cayó en el olvido, y no apareció impreso hasta 113 años después del Novum Organum de Francisco y 110 años después de su De Augmentis. Christopher Marlowe, John Lilly, George Peele y Lancelot Andrewes. Algunos de estos eran parte de una sociedad secreta que Francis había formado con su hermano, Anthony, cuando los dos eran estudiantes de Derecho en Gray's Inn. Este grupo incipiente, llamado Los Caballeros del Casco, tenía como objetivo el avance del aprendizaje mediante la expansión del idioma inglés y la creación de una nueva literatura escrita no en latín sino en palabras que los ingleses pudieran entender. Francis también organizó la traducción de la versión King James de la Biblia, determinó que la gente común debería tener el beneficio de leer la palabra de Dios por sí mismos. Además, como se descubrió en la década de 1890 en 2 cifrados separados,
un cifrado de palabra, y un cifrado biliteral incrustado en el tipo de las impresiones originales de los folios de Shakespeare. Francis Bacon fue el autor de las obras atribuidas al actor del sórdido pueblo de Stratford-on-Avon. Fue el mayor genio literario del mundo occidental. Francis Bacon, primer vizconde de St. Alban, por John Vanderbank. El Creador nos ha dado almas iguales a todo el mundo y, sin embargo, no saciables ni siquiera con un mundo. Y Francis Bacon también continuó la tarea que había iniciado como Cristóbal Colón, promoviendo la colonización del Nuevo Mundo, porque sabía que era allí donde sus ideas podían echar raíces más profundas y florecer más plenamente. Convenció a James I para que fundara Terranova y fue oficial en la Compañía de Virginia, que patrocinó el establecimiento de Jamestown, la primera colonia permanente de Inglaterra en América. Y fundó la masonería, dedicada a la libertad y la ilustración de la humanidad, cuyos miembros jugaron un papel importante en la fundación de la nueva nación. También Bacon estuvo detrás de muchas de las ideas políticas en las que se basa la civilización occidental. Thomas Hobbes, John Locke y Jeremy Bentham tomaron a Bacon como punto de partida ideológico. Sus principios revolucionarios son el motor que ha impulsado a la nación americana. Son la esencia misma del espíritu de poder hacer. Los hombres no son animales erguidos, afirmó Bacon, sino dioses inmortales. Francis Bacon patrocinó la primera sociedad de la Rosa Cruz, la Orden Rosacruz, y jugó un papel decisivo en la fundación de la orden masónica. De su famosa Nueva Atlántida, los masones derivan su herencia de la Casa de Salomón y la tradición masónica de América como la tierra prometida donde la cultura y la ciencia de la Edad de Oro se levantarán nuevamente. Sin embargo, podría haber sido una bendición aún mayor para Inglaterra y el mundo entero. La reina lo mantuvo colgando toda su vida, nunca le dio un cargo público, nunca lo proclamó su hijo, nunca le permitió cumplir sus objetivos para Inglaterra. No, ella no permitiría que su hijo trajera la era dorada de Britania que estaba destinada a ser pero nunca fue. ¡Qué cruel destino! Una reina madre inflexible, despreciativa ante su príncipe de la Edad de Oro. Si se le hubiera permitido cumplir su destino. Las mismas cifras que se encuentran en las obras de Shakespeare también se encuentran en las propias obras de Francis Bacon y en las de muchos de sus amigos. Ambos cifrados contienen la verdadera historia de su vida, las reflexiones de su alma y todo lo que deseaba legar a las generaciones futuras pero que no podía publicar abiertamente por miedo a la reina. Y, al final, decidió no rebelarse contra su madre o, más tarde, contra su mal preparado sucesor, James y esto a pesar del gran bien que sabía que podía traer a Inglaterra, a pesar de su visión de la tierra, como podría ser, si gobernado sabiamente. Sabía que tenía dentro de sí mismo el poder de ser un monarca como la tierra nunca había conocido, un verdadero padre de la nación. Escribió sobre los impulsos del cuidado patriarcal divino por su propio pueblo, que ejercería cuadrado, sombras del emperador de la Edad de Oro del Sahara. Afortunadamente para el mundo, Francisco decidió perseguir su objetivo de iluminación universal en los caminos de la literatura y la ciencia, como consejero del trono, partidario de la colonización y fundador de sociedades secretas, restableciendo así el hilo de contacto con el antiguo misterio. Escuelas. La salida de su espíritu herido fue su escritura cifrada, en la que derramó sus anhelos aún. Fue criado como hijo adoptivo de Sir Nicholas y Lady Anne Bacon ya a los 15 años. Escuchó la verdad de su nacimiento de labios de su propia madre al mismo tiempo que ella lo excluyó para siempre de la sucesión. En una noche, su mundo estaba en ruinas. Al igual que el joven Hamlet, reflexionó una y otra vez sobre la pregunta, ¿ser o no ser? Esa fue su pregunta.
Sus secretos revelan que debería haber sido Francisco I, rey de Inglaterra. Era hijo de la reina Isabel I y Robert Dudley, Lord Leicester, nacido 4 meses después de una ceremonia de boda secreta. Pero ella, deseando conservar su estatus de reina virgen, y temerosa de que si reconocía su matrimonio, debería dar poder al ambicioso Leicester, también para que la gente no prefiriera a su heredero varón a ella y exigiera la retirada prematura del trono de la reina, se negó a permitir que Francisco, bajo pena de muerte, asumiera su verdadera identidad, cubierto con un manto de estrellas. Así, a partir de una visita celestial tomó su liderazgo como lo llevó a alcanzar su inmortalidad, la rima de la verdad y no la fama real. Atenea, la sacudidora de lanzas, original Cuadrado, fue su musa y patrona, por lo que las obras de Shakespeare realmente recibieron su nombre. Dios de la libertad a la tierra, contra el telón de fondo del cosmos. Edad futura. Maestro, entra en Saint-Germain el 1 de mayo de 1684, diosa de la justicia, y para evitar el cataclismo personal y planetario. En el momento de su muerte en 1626, perseguido y no reconocido por sus múltiples talentos, Francis Bacon había triunfado sobre circunstancias que habrían destruido a hombres menores, pero que para él, demostraron ser la verdadera creación de un ascendido. En corazones en sintonía con las cifras cósmicas, él está de pie con su llama gemela, ha venido a encender los fuegos de la transmutación mundial. Aboga por la causa de la libertad de Dios, de adepto a maestro ascendido, podría tomar el regalo ofrecido, esfera sobre esfera de la riqueza de sí mismo, de la fuente, del sol, cosechado de la experiencia divina y humana, y de la alquimia de la época tan cercana. Todo esto ofrece, ante los consejos de los hombres, sí, tan cerca como el libre albedrío y la chispa divina, es nuestra liberación del dilema, y presenta su caso ante, como un mendigo con su plato lleno hasta arriba. Él recorre las calles del mundo, el cuerpo mundial de portadores de luz. Él ofrece un rescate por los oprimidos, la joya más rara de todos nuestros recuerdos terrenales, mirando a los transeúntes, don de su corazón y de su mente, y de su cuerpo causal, con la esperanza de que incluso uno en cada millón, y sosténgalo en su corazón en reconocimiento de la duda y de los conceptos deletéreos y de la muerte. En nuestros corazones para siempre, si tan solo se lo permitiéramos. Así, sin él, es la mañana de nuestro parto, pero eso estaba incompleto. También era el hombre que podía tocar el violín como un entra Saint-Germain, de nuestra cita de amor es de gracia, deseando por encima de todo liberar al pueblo de Dios, ya sea que fueran liberados o no. Saint-Germain buscó y se le concedió una dispensa de los señores del karma para regresar a la tierra en un cuerpo físico. Apareció como Le Comte de Saint-Germain, un caballero milagroso que deslumbró a las cortes de la Europa de los siglos XVIII y XIX, donde lo llamaban el hombre maravilla. Y con buena razón, nunca nadie había captado tanto la atención de todo un continente como este Monsieur. Era, como lo describió Voltaire, el hombre que nunca muere y que lo sabe todo, con personalidades mucho menos, oh sí, que la suya. Y en cuanto a la envidia del trabajador, el 1 de mayo de 1684 fue el día de la ascensión de Saint-Germain. Desde alturas de poder bien ganadas, y más allá de este mundo, él todavía está en pie para revertir todos los intentos de frustrar su gran instauración, aquí abajo, de nuestros garabatos y escarceos durante siglos de aburrimiento, de enredos enredados de entrecruces kármicos. El hombre maravilloso de Europa no era una figura mítica surgida de los chismes de salón. Federico el Grande, Voltaire, Horace Walpole y Casanova lo mencionaron en sus cartas. Orquesta, el hombre que hablaba perfectamente francés, inglés, italiano, español y portugués, que era un experto en latín, griego,
chino, sánscrito y árabe. Madame du Hausset, femme de chambre de Madame de Pompadour, escribió sobre él con cierta extensión en sus memorias. Ella cuenta cómo en 1757 se comprometió a eliminar un defecto de un diamante de tamaño mediano para Luis XV. Después de pesar el diamante, escribió, Su Majestad dijo al conde, el valor de este diamante tal como está, y con el defecto, es de 6.000 libras, sin el defecto, valdría por lo menos 10.000. ¿Te comprometes a hacerme ganar 4.000 libras? Saint-Germain lo examinó muy atentamente y dijo, es posible, se puede hacer, te lo traeré de nuevo dentro de un mes. Los periódicos de la época, The London Chronicle de junio de 1760, Le Notizie del Mondo, un periódico florentino de julio de 1770 y The Gazette of the Netherlands, tomaron nota de él. El hombre que fue poeta, pintor y artesano, erudito, estadista y narrador. En ese momento se nombró al conde de Saint-Germain, trajo el diamante sin mancha, y se lo dio al rey. Estaba envuelto en una tela de amiantos, que se quitó. El rey lo hizo pesar inmediatamente, y lo encontró muy poco sin decirle que estaba disminuido. Su Majestad luego se lo envió a su joyero, todo lo que había pasado. El joyero le dio por él 9.600 libras. El rey, sin embargo, mandó a buscar el diamante de nuevo, y dijo que se lo quedaría. Como curiosidad, ¿cómo lo hizo? A muchos les hubiera gustado conocer los secretos del conde. Reyes, ministros, diplomáticos, místicos y sabios. Algunos, sin duda, deseaban enriquecerse. Otros buscaron su ruina, porque Wonder Man tenía sus enemigos. Las fuentes de los ingresos de Wonder Man y su patrimonio neto nunca se descubrieron. Claramente era un hombre de recursos extraordinarios. Una condesa escribió que a pesar de que vestía con sencillez, llevaba una gran cantidad de diamantes en cada dedo, en su reloj, en las hebillas de sus zapatos. Los diamantes más finos incluso adornaban su caja de rapé. Pero en cuanto a hacer crecer los